Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 Canal 5. Gustavo Vanescayan, que le habla de salud, le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al senador Daniel Olesker del Frente Amplio. Gracias por estar en Quién es Quién. No, gracias a ustedes por invitar, como siempre un gusto. En Canal 5 justamente usted dijo hace pocos días que este proyecto de ley de rendición de cuentas es un ajuste fiscal o contiene un ajuste fiscal. Ajuste fiscal, pero se aumenta en 226 millones de dólares el gasto. ¿Cómo puede haber un ajuste fiscal cuando se aumenta el gasto? No, pues yo no dije que lo que iba para adelante representaba el ajuste fiscal. La rendición de cuentas y el balance de ejecución presupuestal, lo primero que hace es rendir las cuentas de lo que se gastó en el 20 y en el 21. Más o menos ya están los presupuestos del 2022, así que esto que voy a decir para el 20 y el 21 vale para el 22. ¿Cuál fue el gasto del 21 respecto al 20 y del 20 respecto al 19? Bueno, el gasto público medido en términos de precios de 2021 es aproximadamente unos 400 millones de dólares menos acumulado 20 y 21 respecto al 19. O sea, el periodo posterior al 19 fue de un ajuste fiscal. ¿Cómo se dividieron esos 400 millones? Porque no podría decir, bueno, depende en qué se gastó menos. Bueno, como ustedes saben, un presupuesto se puede medir de dos maneras, por incisos o por rubros. Si lo miramos por incisos, de esos 400 millones, 140 millones de dólares se gastaron menos en la ANEP. O sea, si yo tomo lo que se gastó en el 21 y lo comparo con el 19, en esos 2 años se acumularon 140 millones de dólares menos. La UDELAR, unos 40, hace 70 millones de dólares, el FONAVI, o sea, el Fondo Nacional de Vivienda, 40 millones. O sea, por más que ahora se recupere, usted dice que es imposible recuperar. Ahora voy a ver cuánto es lo que se recupera de lo que se sacó. O sea, estamos hablando de 400 millones de dólares, de los cuales, 45 millones el Poder Judicial. El Poder Judicial recibió un gran sablazo en el 20 y en el 21, como el FONAVI y como otros. Entonces, esto es lo primero. Si lo miramos por rubros, no por incisos, las principales afectaciones fueron salarios, por eso se afectó tanto a ANEP, UDELAR y ACE, o inversiones, por eso se afectó tanto el FONAVI o algunas otras inversiones en el INAU, por ejemplo, el retroceso de las inversiones en INAU o en la propia ANEP o en ACE. Entonces, desde esa perspectiva, la rendición de cuentas y el balance de ejecución presupuestal 2021 nos muestra un ajuste fiscal a la baja. ¿Qué hace? Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo sencillo. La ANEP y UDELAR en el año 2019 era el 4.3 del PBI y ahora, aún con un PBI que es levemente superior, no muy superior porque en el 20 cayó y recién en el 21 lo volvió a alcanzar, es 3,9. ¿No? O el gasto público global bajó 1% del PBI entre el 19 y el 21 con un PBI superior. O sea que efectivamente podemos decir que hay un gran ajuste fiscal con un fuerte énfasis en los salarios, donde hubo una gran caída de salarios. Recordemos rápidamente. ¿Y esta rendición no lo arregla ese ajuste fiscal? Ahora voy. El tema se nos va el tiempo, por eso. Bueno, no, que los salarios fueron un aumento de 4,41 y de 6, o sea, se perdieron 6 puntos de inflación de salarios. Bien. Que por más que se aumente ahora, no se recupera. Bueno, ahora voy a eso. Sí. La rendición de cuentas 2023 al 2024 incorpora, vamos a separar los 70 millones de salarios de los 160 millones que van a rubro, donde lo más importante es la ANEP, 30 millones, o seguridad, 27 millones y alguno más de ellos. Bueno, si en la ANEP se perdieron 170 y se recuperan 30 y al año siguiente 35, o sea 65, es obvio que al final la ANEP va a tener menos en valor absoluto y menos en relación al PBI, que es lo que tenía antes. Hay algunos rubros que no reciben nada, UDELAR, FONAVI, INAU y NISA no reciben nada. ACE recibe un poco. ¿Para usted en todo eso habría que aumentar más entonces, en todos esos rubros? Sí, claro. ¿Y quién paga eso? Y bueno, por ejemplo, los 400 millones de dólares que ahorraron en los dos primeros años. Pero todo lo que se ahorra hay que ponerlo y gastarlo. Sí, claro. No se puede ahorrar en el Estado. Bueno, sí se puede llegar a ahorrar alguna cosa, pero ¿por qué tenemos que bajar? Yo lo que pregunto es, ¿por qué tenemos que bajar el ratio o el índice de gasto público sobre PBI? Nosotros lo aumentamos de 23 puntos a 29.
Puede ser discutible. Pero ¿por qué tenemos que bajarlo ahora? Desde el actual oficialismo, cuando era oposición, le decían, en épocas de bonanza, el Frente Amplio no supo ahorrar y nos dejaron un país con déficit fiscal, o sea, sin poder pagar sus cuentas, quedando endeudado. No, sin poder pagar sus cuentas, no. Bueno. Porque el déficit fiscal se cubrió con endeudamiento y otra vez el ratio sobre deuda sobre producto, cuando el Frente asumió era 105%. Pero está bien tener un país con déficit fiscal todo el tiempo y en crecimiento. No, todo el tiempo no, pero en crecimiento sí, hasta que las necesidades básicas sean cubiertas. ¿Usted no prefiere que esté en 3 y pico como está el déficit fiscal ahora y no en casi 5 como lo tiene el Frente Amplio? Si esa 2 de diferencia es para bajar el gasto en educación, salud y vivienda, no lo prefiero. ¿Prefiere tener eso sin cubrir? Sí. No, sin cubrir no, porque yo lo voy cubriendo con una deuda pública que está sostenible. Que se le vuelve más cara porque las calificadoras le bajan la calificación. Poco bajaron. Y después el préstamo le sale más caro. Poco bajaron. Pero después el préstamo le sale más caro cuando tiene que pagar eso. El costo de endeudamiento hasta ahora del país no ha crecido sustantivamente. Y además se ha bajado el gasto en las cosas que efectivamente el país necesita. Y además se hizo en pandemia. Eso es lo más grave todavía. O sea, te jactaste de sobreahorrar casi 400 millones de dólares en pandemia, cuando en realidad prácticamente no hubo ningún apoyo social en pandemia. ¿Usted votaría nuevos impuestos para aumentar estos gastos? Bueno, el gobierno votó nuevos impuestos, ¿no? Así que ¿no? El gobierno cambió el criterio de definición de la BPC para el IRPF, el gobierno bajó el IVA que se descontaba en las tarjetas, el gobierno... Pero nuevo impuesto no hay ninguno. No, pero aumentó tasas de impuestos. De cualquier manera, comparto contigo, lo esencial no fue el aumento de impuestos, como por ejemplo el ajuste fiscal de la calle Herrera, sino fue la baja de gasto. Y fue una baja de... Pero si acá le dicen, aumentemos un impuesto al patrimonio, un impuesto a la renta, aumentemos el IVA o lo que sea, ¿usted votaría algo de eso? Habrá que analizarlo. Si eso sirve para financiar nuevos gastos, habrá que analizarlo. ¿Usted no tiene problema con eso? No, pero es que el Frente nunca tuvo problema con mejorar la justicia tributaria y lograr financiamiento para gastos públicos. ¿No perdieron una elección por proponer el IRPF? Bueno, cuando Vázquez pierde... Igual no se cambió yo creo que no se perdió por eso, pero independientemente de eso, no se cambió la posición del Frente. Mire el programa del 2009, del 2014, del 2019. ¿Y la gente banca que se aumenten los impuestos? ¿Soporta? ¿Uruguay tiene capacidad para que se le aumenten sus impuestos? Bueno, Uruguay no es el que soporta los impuestos. Uruguay no es el que soporta los impuestos. Los impuestos los soportan los trabajadores, sí. Los impuestos los soportan las empresas de alto nivel, que los soportan, ¿no? Los impuestos los soportan las grandes riquezas, que también los soportan. ¿Y tienen margen todavía para soportar más? ¿Hay paño para aumentar el impuesto? Pero, por ejemplo, la presión tributaria del sector agropecuario es 9%. ¿Es baja para usted? Muy baja. ¿A cuánto lo llevaría? No tengo idea, yo no soy un especialista en tributación. Pero es bajo. Lo que digo es que Uruguay tiene margen, pero la discusión acá no es esa, porque si es posible mantener el ratio de gasto sobre producto con un nivel de endeudamiento sostenible y soportable, no es necesario hacer más que eso, gastar y no ahorrar a costa del hambre de la gente, porque de verdad que en estos 2 años, donde bajaron 400 millones de dólares acumulados en el gasto, 130 de ellos en la ANEP y 70 de ellos en ACE, la gente por el no gastar plata pasó hambre. ¿Usted cree que un gobierno democráticamente electo está dispuesto a que la gente pase hambre, que lo hacen para que la gente pase hambre realmente? No, yo creo, bueno, no lo sé. Lo cierto es que... O sea, el presidente de la República ve bien que la gente ¿cuánto pase podría hambre? costarle al gobierno decir, preséntense aquí las ollas populares y nosotros le vamos a financiar una buena dieta durante 6 meses, mientras recomponemos la situación económica? Nada, es marginal lo que eso costaría. Entonces, yo creo que lo que hay es muy... Esto que está pasando pasó en el gobierno de la calle Herrera. Se hizo un gran ajuste a la baja, sí. La gente sufrió el ajuste, sí. Y luego se vio cuánto se ahorró en ese ajuste y se repartió hacia la campaña electoral. ¿Pero es comprensible que un presidente de la República tenga gente con hambre y no tenga problema con eso? Bueno, y que prefiere ahorrar... Si tuviera problema, haría lo que yo te estoy diciendo que haga. Llama a las ollas populares, que además no son tantas, y le dice, mire señores, ustedes van a recibir 3.000 pesos por mes, por persona. ¿Pero usted siente que al presidente de la República no le interesa la gente con hambre entonces? Bueno, no demuestra interés. Yo no estoy en su cabeza, pero no demuestra interés porque baja los salarios, baja las jubilaciones,
Da empleos de 6.000 o de 10.000 pesos según el caso. No toma medidas en materia de tarjeta y asignación familiar, porque él como el ministro de Desarrollo Social sabe, porque esos estudios lo hacíamos nosotros, es que los ingresos por tarjeta y asignación familiar en una familia tipo apoyada por el MIDES representaban el 30% de su ingreso y el 70% eran changas, cuentapropistas. Cuando dejaron de poder salir, no perdieron el 50% de ese 30%, o sea, ¿cuánto se les dio? Un 50% sobre lo que tenían, o sea, un 15%. Perdieron 70% porque dejaron de recibir ingresos. ¿Usted va a hacer una acción parlamentaria porque hay un presidente de la República que permite que haya gente con hambre y ahorra y no los ayuda? Bueno, nosotros presentamos decenas de proyectos. Al comienzo de la pandemia, a la mitad de la pandemia y al final de la pandemia. ¿Piensa interpelar a la ministra de Economía? ¿Piensa en una acción de ese estilo? Bueno, ya la interpelamos por Pero ahora por esto, con este proyecto que tiene ahora. Con este proyecto de rendición de cuentas que tiene ahora, que no le aumenta el gasto tampoco en estas áreas. Bueno, primero lo discutiremos en el medio del proyecto y sacaremos las conclusiones, informaremos a la gente de las conclusiones. Pero nosotros ya le presentamos a la ministra de Economía y al presidente, te repito, proyectos económicos el 31 de marzo del 20, proyectos económicos en febrero del 21 y proyectos económicos cuando el presidente nos citó a Torre Ejecutiva al final del grupo de seguimiento. Ustedes proponían bajar impuestos inclusive en esos proyectos, pero el presidente le decía, ¿y cómo lo financio esto? Con endeudamiento, lo que ya hemos dicho reiteradas veces. Tú mira el fondo COVID y vas a ver un rubrito que se llama préstamos contingentes, que es prácticamente la tercera parte del fondo COVID. De 42.000 millones de pesos que se gastaron en este 21, más de 14.000 representaron préstamos contingentes, que eran préstamos que el gobierno del Frente había dejado acordados para contingencias críticas. ¿Usted endeudaría más al país entonces para poder financiar estas cosas? Bueno, es que no hay otra manera de financiar estas cuestiones que endeudando o también, digamos, generando proyectos que reduzcan otras situaciones económicas. ¿Por qué dijo en Twitter en junio del 22 que este gobierno no pone el foco en la clase trabajadora? Y bueno, hay un primer dato que es medio evidente, ¿no? O sea, acá se hizo un convenio puente para bajar los salarios. Punto 1. Había una pandemia. Hasta ahí, bueno, pues sí, había una pandemia. Muy bien. Viene el plus del convenio puente. Perfecto. Ya no hay pandemia, o sea, la pandemia está en proceso de salida y la economía está creciendo y las exportaciones están disparadas. Muy bien. Le propone en 2 años, recuperar el 40% de lo que perdieron en un año. O sea, es inadmisible eso. A los sectores que le fue bien, no a los sectores que le fue mal, a los que le propone un nuevo convenio puente por el cual hay sectores que ya han perdido 11% en estos 2 años y medio, los que le fue mal. Pero los que le fue bien están recuperando el 40% de lo que perdieron un año durante 2 años. Y cuando la economía empieza a ir mejor y cuando la inflación se dispara, el movimiento obrero le plantea, adelantemos los correctivos, porque correctivos este julio hay muy pocos, la mayoría lo tiene julio del año que viene, y el gobierno dice, voy a llamarlos a estimularlos a los que los corrijan. ¿Quién los va a corregir? ¿Quién los va a corregir? Alguno que capaz que le da vergüenza todo lo que ganó y los corrige. Si entonces, no es obvio que no pone el foco en la clase trabajadora. Si no lo pone en esa clase, ¿en quién lo pone? En los ricos, en los mayores. ¿Es un gobierno para ricos? Sí, yo creo que es un gobierno para ricos. ¿Usted no subestima con ese gobierno con lo que le está diciendo? No, porque los partidos tienen vínculos y representan determinados sectores de la sociedad. Mira, en el 24 yo voy a volver acá seguramente alguna vez más en el camino, y yo creo que va a haber 2 indicadores que van a mostrar la ejecución de este gobierno. Uno es la participación de la masa salarial en el ingreso nacional, es decir, cuánto se quedan los trabajadores de la riqueza general entre el 19 y el 24. Y van a perder fácil 7-8 puntos de participación. Ya lo adelanto ahora. Y el otro indicador va a ser la relación entre gasto público y producto, en particular salud, educación y vivienda. Y los 3 ya están muy por debajo del 19, van a estar más. Esos 2 indicadores que yo llamaría desestatización y concentración de la riqueza son un reflejo de... ¿Usted le va a pedir en el 24 a la gente que vote con el bolsillo entonces? Bueno, en parte le voy a pedir que vote haciendo una evaluación de este gobierno. Yo creo que... ¿Pero con el bolsillo? No, con todo, porque hay que evaluar el bolsillo,
Yo creo que también hay que evaluar las cuestiones vinculadas a la institucionalidad, algunos aspectos vinculados a la represión, al tratamiento del movimiento estudiantil. ¿Qué le molesta de la represión? ¿Qué ha visto mal con la represión? Bueno, tendría muchos ejemplos, pero el más notorio es la represión a los estudiantes del IPA, cuando no les dejaban pintar sus paredes. ¿Cuál es la razón? ¿Eso es represión o es respetar una institución pública, como decía el presidente de ANEP, que ahí no se pueden hacer ese tipo de pintadas? Siempre se hicieron, ¿no? Esto no se puede innovar sobre la base de la represión, ¿no? Pero también cuando fueron a lugares públicos con consignas del tipo que sean. Sí. ¿No es de todos esos? Bueno, yo creo que hay una criminalización de la protesta bien clara. ¿Ah, sí? Y que eso también se va a sentir en el 24. O sea, no solamente elementos económicos, y también elementos... ¿Usted siente que se censura la protesta en Uruguay por parte del gobierno? Sí. ¿Parecido a qué época del Uruguay? No, capaz que a la de la Calle Herrera. No, jamás voy a decir, ni me quieran hacer decir que esto tiene que ver con la dictadura. No, estoy diciendo... Durante los 90 también, durante los 90 también hubo criminalización de la propuesta y represión. ¿Y un gobierno que criminaliza la protesta, qué tipo de gobierno es? ¿Es democrático? Sí, yo no pongo en trabajo. Creo que se mueve en un border difícil a veces en su relación con el movimiento sindical, especialmente con el movimiento sindical y el movimiento estudiantil. Hay una especial predisposición, porque además no solo va en represión, también va en la forma en que lo tratan, la forma en que hablan. Te voy a poner un ejemplo bien interesante. El otro día, cuando el gobierno, y aprovecho a hablar de este tema que me preguntaste al principio, cuando el gobierno festejó que había firmado un convenio con la COFE por el cual en el año 2024 va a tener el salario real del 2019, y yo lo hubiera firmado porque le quebraron la pauta al gobierno, porque hasta 2 días antes nada de lo que iban a dar, ni siquiera iban a garantizar el salario real del 24. Pero ese es otro punto. Cuando uno mira eso, ¿qué dice? En el 19 vos tenías 100, en el 24 vas a tener 100. O sea, en 5 años vas a volver al nivel inicial, no vas a recuperar nada de lo que perdiste en la pancita del medio, y además 5 años después. Entonces Marcelo Abdala dijo, la verdad que en el 24 habría que darle una compensación a los trabajadores por la renta inflacionaria perdida. Y Mieres le contesta, Abdala es un pícaro, dice estas palabras. Porque Abdala debe recordar que en el gobierno del Frente también se daba la inflación ex post. Pero se olvidó un detalle, que el artículo 4 de la ley de presupuesto del Frente garantizaba que la inflación te volvía al año, o sea, el 1 de enero del año siguiente. Si tuviste más que la inflación, o sea, que pasó muchos años, bárbaro. Y si tuviste menos, te da la diferencia. Acá es a los 5 años. No puede ser que la gente pierda una abrumadora cantidad de dinero en 5 años y no haya un mecanismo compensatorio. ¿Le invito a una pausa? Dale. Continuamos luego lo mismo aquí en Quién es Quién con el senador Daniel Olesker del Frente Amplio. Les recordamos, horario principal de emisión de nuestro programa, jueves 22:30 horas en Canal 5, repeticiones, viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 13 horas, 1 de la tarde en Canal 5. Pausa y además Quién es Quién.